Soy Jesús Cañete Arias, nacido el 8 de julio de 1956, por circunstancias, en Cuatro Caminos, Madrid, en el Hospital de San José Santa Adela, pero por circunstancias de cómo venía el parto, ¿no? Pero vamos, soy de Arganda. Y mira que he estado trabajando fuera muchos años, pero siempre pernoctando en Arganda. Tengo afortunadamente un hermano mayor. Hubo uno entre ese hermano y yo, que no llevaba 9 años, hubo uno, pero que yo no llegué a conocer, que falleció siendo un bebé. Luego, mi casa era una casa humilde, mi padre era agricultor y hacía en las temporadas de invierno que hacía lo que había aquí en la azucarera, hacía las campañas del azúcar, de la remolacha, y toda la vida trabajando en el campo y en eso. Yo hago mis estudios primarios, por decir así, en un único colegio, que en Arganda, que era el colegio del padre Damián, y ahí transcurre mi vida, por decirlo así, hasta los 14 años, que no había más remedio que ponerse a trabajar. Si había inquietudes, y me marcho a trabajar a Madrid, a la imprenta más grande que había en España y una de las 10 más grandes de Europa. Era Hauser y Menet. Se hacían hasta 70 y tantas revistas al mes. Y ahí, o sea, en la infancia, sí, pues era como cualquier chiquillo en Arganda o en cualquier otro pueblo. Mucha diversión, jugar mucho a los toros, que es muy importante en mi vida. Y lo que se trataba, cuando hice lo que entonces era el bachillerato elemental, me quedaba la asignatura de la reválida, pero aún así ya me fui a trabajar. Estuve trabajando en Hauser y Menet, pues entré con 14 y salí 19 años más tarde. Muy humildes, mi padre, mi madre incluso, había temporadas que se tendría que ir de vendimia, para que sostener la casa, ¿no? Y compraron un terrenito, hicieron su casa y ahí estábamos poco a poco. Digo, hombre, creo que todo el mundo debe estar orgulloso de su familia, de sus padres, pero yo mucho te cuento, porque incluso cuando fui a trabajar, es que lo que cobraba, aprendí del primer año lo que cobraba, no me daba para pagar el autobús. O sea, ponía a mi madre dinero para que fuese a trabajar. Afortunadamente tengo que agradecérselo, porque luego ha sido, bueno, sí, lo mejor que me ha pasado en la vida. Y mis padres luego murieron jóvenes, con 68 años. Se llevaban 3 de diferencia en nacimiento y 3 se llevaron en la defunción. Y yo siempre he sido familia de aquí de Arganda y digo, sí, que sigo feliz. Sigo feliz. Mi pelilla, como tenemos con todos los niños y demás, pero creo que he sido feliz en lo que he hecho y estoy muy orgulloso. Cosa que entonces pues era más que nada, todo estaba basado en juegos, en amistades que se tenían, se mantienen. Algunas que han pasado años y te reencuentras con esas amistades que a la vez te recuerdan tu infancia. Pero lo que sí tengo muy claro, lo tengo muy grabado, es Arganda. Yo por Arganda, como decía la de la televisión, mato. Yo siempre he dicho, cuando se hablan que si de Arganda, Arganda, siempre, yo en Arganda soy crítico, pero en cuanto salgo de las fronteras, de los límites de Arganda, que no me hable nadie más de Arganda. En eso soy muy tarugo, por decirlo, o muy cerrado. Conocí a mi abuela materna, que llevaba el lavadero municipal que había aquí cerquita, en la Fuente Nueva, no sé si pues, se han dicho ahí, está en una fuente que hay ahí, había un lavadero municipal, lo llevaba mi abuela. Y conocí a mi abuelo materno, que también estuvo muchos años trabajando en las bodegas de aquí de Arganda. Y eso es lo que conocí. Mi abuelo victoriano era un hacha. Victoriano me enseñaba de todo. Pero para eso he sido muy torpe. Tengo a mis primos que todos lo saben, van en el campo, conocen todo, que si las setas, que si esto, es lo otro, y yo no me he quedado con ello. Y yo me acuerdo de mi abuelo, como un crío por el campo,
y me decía sobre todo de la caza, dice, mira, por aquí pasan todas las noches las liebres. Pues claro, la gente de antes que vivía de ello, ¿no? Que cazaba para vivir, pues sabían en todos los sitios, veían donde tú no veías nada, ellos veían los pelos de los conejos que pasaban, y eso siempre me acuerdo, siempre que me acuerdo. Hay una anécdota siempre, y decía, bueno, me llevas por todo, por Carganda, lo veía que está en un barranco, y nada más que cuesta por todos los sitios, y decía, bueno, no me lleves tan lejos, porque no más que cuestas arriba. Y siempre me decía, como creo que era, yo me lo creía, claro, pero me decía, no te preocupes, que el día que yo sea alcalde, las voy a quitar todas las cuestas de arriba, las vamos a hacer cuestas abajo. Y yo, soy de sangre, me vuelvo a sacar de preciso cuestas abajo, ¿no? Es verdad, yo empecé muy jovencito en el colegio, 5 o 6 años. Y el primer recuerdo es, siendo muy querido, ya con 6 años cambiamos de domicilio cuando se compró mi padre un terrenito, hicieron la casa y demás, y ahí me acuerdo, o sea, y sobre todo jugaba mucho, que eso sí se me daba bien, al chito, que era jugar al final la chita que hacíamos nosotros, y a las canicas, nosotros aquí en las bolas. Y eso me gustaba mucho, eso me gustaba mucho. Para los juegos que entonces era más típico, a bailar el peón, que ahora, eso pues sí, era muy bonito. Y luego ya con 6 añitos, que ya me trasladé a esta parte de aquí, a la Ronda de los Almendros, y ahí pues fíjate, era como su propio nombre indica, todavía no había empezado prácticamente a construirse, la ronda era lo que cercaba al pueblo, las 2 grandes rondas que había en Arganda. Y ya empezaron, yo estaba en la parte que separaba la ronda del campo, por decir así. Cuando yo ya me fui ahí, ya empezaron a construir por encima y se fue comiendo, claro, muchísimo terreno del campo se lo fue comiendo. Ahora casi una calle central, por decirlo así, entonces era el extrarradio. Aquí había mucha costumbre en Arganda, se celebraban ciertas festividades, pues como el domingo de Pascua, el domingo de Resurrección que le llaman, y nos íbamos al campo a comer. Se hacía una paella y con toda la familia. Yo me acuerdo creo que entonces sí se podía, ahora es que está todo prohibido. Que me acuerdo de mi padre que metía los brazos así por la cacera del arroyo de Vilches y los sacaba y salían colgando los cangrejos. Entonces había mucho, y eran los que iban a ir a la paella, o sea, que no era para hacer negocio, lo que digo, era para aprovechar, comer eso. Era muy típico, cualquier cumpleaños, sobre todo ya de las personas mayores, del abuelo o de los padres, eso es lo que se hacía. Porque yo en la casa que mi padre tenía un pequeño patio con un corralito donde tenía sus conejitos y eso. Y cuando hacíamos allí una gacha, que son muy típicas aquí. Sí, y mira que yo soy muy milindre para la comida, pero ahora yo creo que es de todo lo que he gruñido y me han regañado porque decía que no quería comer, ahora no paro. No por de comer, sino de todas esas cosas que me gustaban. También mi madre, que ya no, guisaba bastante bien, pero hacía lo bien, asadura con tomate y yo no me lo comía. Y lo que es la vida, luego cuando ya somos mayor, con 14 años en adelante, cuando se funda la peña, que íbamos al campo a fiestas camperas, había los cocineros que tenían la peña, o sea, gente que se daba bien, que hacía las cambias, la vida. Yo estuve en lo que entonces era el bachillerato elemental, a los 14 años, y me fui a trabajar con 14, me fui a Madrid. No había salido nunca de Arganda, como el que dice, para nada. Y entro en Hauser y Meni, y entro, al principio, para entrar a la imprenta, entro como botones en la oficina de personal, de recursos humanos, eso se llama ahora, entonces era personal. Y fíjate, si para no haber salido nunca de Arganda, mi misión era ir a arreglar la cartilla y todo lo que había de la seguridad social a los distintos ambulatorios que había en Madrid. Y yo ya te digo que no había salido en mi vida en Madrid. Tenías que aprenderte, te decían dónde tenías que ir, que si el metro, que si esto de coger. Y digamos que eso fue muy importante porque me solté solo. O sea, no tuve acompañante para nada y nada, me solté solo. Estuve 8 meses en eso y pateando Madrid, pateando conocí Madrid. Luego ya entré en la parte de los talleres, de la imprenta,
iba para linotipista, que era mi sueño, pero me dijo el jefe personal, dice, no, primero te voy a poner aquí de corrector. Digo, que ahora no hay linotipista, pero te vas aquí metiendo, ¿sabes? Y ya no lo dejé, me jubilé siendo corrector. Acerca del ambiente juvenil en Arganda, ¿nos puede escribir cómo era este ambiente juvenil? Hombre, en la época en que yo estaba ya empezaba, entonces eran sábados de fiesta, y poco a poco fueron dando paso a lo que era discoteca. Y en ese ambiente nos movíamos en Arganda, la juventud tenía una cuadrillita de amiguetes, y alguna que otra vez te escapabas a Madrid cuando podías. Pero vamos, normalmente aquí, ya te digo, era eso, un grupo de juntarte de los amigos, y luego ir a los sábados y domingos sobre todo a la discoteca, una relación muy grande con... Además, entonces era una época que estaba muy fuerte aquí, el tema de las discotecas, se van venían conjuntos de la época que estaban bastante cotizados, ¿no? Una época maravillosa, fueron los 70, por ahí 60, 70, ya siendo ya mayorcito y era con todo. La verdad que sí, muy bonito, es muy bonito. Y que no llegará a volver a repetirse. Experiencias muchas, me ha tocado, siendo un crío al principio allí, y aprendí, me tocó llegar a la imprenta y ver que estaba lleno de guardias. ¿Qué pasa? La policía por allí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Asustado, porque entonces vivía así momentos. Y era mejor que iban porque secuestraban ciertas publicaciones para que no saliesen, y recogían todas las pruebas que hubiesen por allí, todo lo que se lo llevaban, curioso. Y también amenazas, ha sufrido bomba en la imprenta, que no, en la imprenta, que tenemos que ver los trabajadores. Que era porque hemos hecho revistas de todo tipo. Yo había una cosa curiosa, que iban dejando artículos, según salían, iba cogiendo el artículo, pues la prioridad que hubiese. Y a mí me ha tocado estar leyendo Mundo Cristiano, que decíamos allí, imaginaros más o menos por dónde van los tiros, y terminas ese artículo, coges otro y el Mundo Obrero. O sea, fíjate, el sí, tenías que, vamos, te acostumbras al final a cambiar el chip totalmente, y dices que es una cosa que estoy leyendo aquí, o sea, no tienes que ser. Y siempre decían, ¿no te acuerdas? Pues como lees la velocidad que lees no te acuerdas. Pero es verdad que luego con el tiempo, en una conversación o cualquier cosa, te hablan de fulano y sales tú, que te va a estar. Pues me hablaban a mí los cotilleos, estaba chica los cotilleos. Luego yo los sabía todos y me hacía Lola. O sea, era muy curioso. Un grupo de amigos que iban a los encierros, ya nos gustaba el tema de los toros, porque Arganda está muy unido al mundo taurino. Me cuenta que en Arganda llevamos 600 años corriendo toros por las calles. A que no es baladí lo que se dice cuando. Y te digo que está muy unido y se cree pensar en hacer una peña, por pasar la fiesta juntas, cuando salimos de encierro por ahí ir todos juntos, y así es como nace la peña. E inmediatamente es un bombazo, es un bombazo, con su uniforme, una charanga, y eso pues como que da mucha alegría durante la función que se llamaba entonces, ¿no? Y pues se sigue creciendo, de tal manera que a los pocos años empiezan a salir otras peñas y demás, y creamos nosotros, a pesar de, pero la forma como se concibe hoy día, hacemos la ofrenda floral a la patrona el primer día de la fiesta, que eso viene de una idea desgraciadamente desaparecido el secretario que estuvo permanentemente en la peña, que lo había vivido en Valencia. Y digo, oye, ¿por qué no hacemos esto? Hizo muy fácil, un éxito, porque toda la calle, o sea, cruzar todo el pueblo, desde aquí mismo hasta la otra salida del pueblo, la ermita donde está la ciudad, las peñas bailando con ofrendas florales, la gente vestida de alarganteña, las mujeres, eso es un bombazo. Bueno, yo creo que fue muy importante para lo que tenemos de la feria, ¿no? Nos comprometemos a entrar en la comisión taurina. Yo me tiré en la comisión taurina 40 años, en la que componías o ayudabas a componer tanto carteles de toros como de toreros. O sea, conformar
lo que son las fiestas de Arganda. Y luego nosotros hicimos, en el Peñero Barranco teníamos muchas iniciativas, pero que ya van pleno, y hacemos un libro anual, un libro de fiestas anual, en el que solemos ahora estar un poquito, pues eso, hacer unas 400 páginas, es lo que escuché, y vamos, de hecho el Archivo Municipal de Arganda colabora con nosotros también, nos hacen sus artículos, y hablamos de historia de Arganda, hacemos unos pliegos de fotos antiguas de Arganda, y es lo que más se ve. Pero es lo curioso, porque tú lo ves y bueno, en Arganda que van a mirar las fotos antiguas, pero es que yo, que sé, que recorro toda España taurina, y claro, llevo libros, gente que conozco, es que les gustan esas fotos también, porque yo creo que es una forma de hablar de la historia sociocultural de España con esas fotos. Y eso es uno de los mayores orgullos que tengo yo en mi vida, ¿no? Por participado y seguir todavía participando en la edición del libro de las fiestas de Arganda. Al principio en el libro nos gustaba entrevistar a una persona mayor para que nos contase las historias de Arganda, las fuentes que había en Arganda, las fuentes, y muchas fuentes que habían ido desapareciendo, monumentos que podían haberse mantenido y han desaparecido. Entonces, entrevistábamos para ese libro a algún personaje realmente. Lo que pasa es que llega un momento en que, aparte de que van desapareciendo, por desgracia, ley de vida, pero ya repetía, pues, ¿y qué más? ¿Qué más me sacan? De vez en cuando se ve algo. Colaborador de la Peña, que es historiador. Entonces le digo siempre, búscame algo. Dice, ¿qué te busco? Digo, lo que sea. Por ejemplo, el año pasado hablaba de los soldados españoles en la guerra de Cuba. Pero curioso, tener algo ahí es curioso, ¿no? Que se sepa. Es una forma también, eso es lo que entra en el libro, una forma de que se conozca a Arganda, de que se conozcan sus tradiciones. Y ya te digo que yo es que de Arganda soy, lo defiendo a capa y espada. Aquí a lo mejor un día tú me ves a la mí y dices, por ahí, con mi vinito, pues este no es tan argenteño, no. Pasa que quiero ser crítico en mi pueblo, pero una vez que salgo de los límites de mi pueblo, soy el más acérrimo defensor de Arganda. Eso habría que ver los datos, estamos en la biblioteca de ver los datos, pero así, en principio, ten en cuenta que en Arganda, en lo que ahora se llama la Casa del Rey, antes de hacerlo el embajador aquel que lo montó, estuvieron aquí los caballeros templarios, y puede ser el origen de las tradiciones taurinas de Arganda que dicen que la cuna del deporte puede que esté ahí. Pues ahí por eso, según cuenta la historia, ¿no? Sobre que se preparaban, fornidos, luchaban contra los animales y demás. Y entonces había ganaderías en Arganda, por donde estaba la emisora de Radio Nacional de España, de Arganda, pues no, había ahí ganaderías. Eran los célebres toros jarameños que Cervantes nombra en el Quijote, su obra inmortal. Que no hay toros más fieros que los toros jarameños. Pero de ahí, y probablemente de cómo se entrenaban esos guerreros. Entonces, cómo se entrenaban eso, que naciese un poquito, lo de aquí de ir a recortar al toro en la cara. Y luego por las festividades que había, se compraban, se ponían dinero, los ayuntamientos, el consejo que entonces, para ciertas festividades, correr toros. Se enseña a correr toros. También es verdad que hay muchísimos acontecimientos que se hacen, muchos eventos deportivos, a veces también en fiestas se hacen muy buenos conciertos. Yo creo que está abierto a todo. Pero aquí en Arganda lo que siempre se celebraba era, pues ahora, mira, en este mes se celebraba un poquito lo de San Juan, la fiesta de San Juan. Que eso es que San Juan, a la casualidad, es el patrón del pueblo. Entonces pasabas y te ibas a agosto y se celebraba la fiesta de San Roque, que es muy venerado aquí también en Arganda, el 1 de agosto, 16 de agosto. Sí. Y yo me acuerdo de niño ahí que salía la luminaria, que era como las hogueras de San Juan, de San Roque, y echaba por el mueble que nos servía, lo echaba y los mozos saltaban por encima
pues de antigüedad, que sí. Y después de eso ya entrabas en la función. La función era la fiesta en honor de Nuestra Señora de Soledad, que es la patrona del pueblo. Pero que había. También celebraron un año, rescatamos en la peña, lo que pasa es que luego no tuvo el éxito que creíamos. Ahora la estamos de coger lo de San Antonio, eso se perdió. Se perdió y la peña, en su afán por recuperar tradiciones, lo celebró un par de años. Pero entonces estaba todo complicado porque tuvimos hasta problemas con los curas. Pero dije, sí, no os preocupéis que vamos a ir jueza, que no sabía que eso era un grito pagano. En Arganda es muy típico después del encierro los almuerzos. Los almuerzos, y además por eso te digo que el estar en la plaza, contribuye mucho a eso. Contribuye mucho porque hay gente que ya sale a trabajar fuera y están solamente los días de las fiestas, vuelves a Arganda, a tu patria chica, ¿no? Y te ves después de un año que no te has visto, te juntas y te vas a almorzar. Las peñas en eso tienen un papel muy importante. Nosotros, en concreto, la Peña del Barranco, tenemos un día que empezamos por algo, que colaboraban en hacer el libro y demás, hacer un día especial, pero ya va todo el pueblo. Que hacemos 450 kilos de pistola. Toma. Es el viernes de todo. Y eso dura 3 minutos. 3 minutos. Ya te digo que en principio era por compromiso que tenía con los colaboradores que tienen con el libro y demás. Así. Pero y vas a ir, tú vas a ir y decir, ¿tú no trabajas en el libro fuera? No, se da. Y ese día se hacen 350 kilos de pisto. Ya te digo, pisto y no pisto. Y luego todos los días pues haces tus almuerzos. A la gente joven antes sí se guisaba más. A ver, sus bonitos cabechados, que eso lo hacíamos nosotros, sus salchichas al vino, la asadura con tomate. Lo que pasa es que ya los más jóvenes ya empezaban, iba más de la panceta, de vuelta, las alitas, pero todavía lo seguimos manteniendo. Después del encierro, del almuerzo, luego salimos con la charanga a pasear por el pueblo, a dar un poquito de diversión y también pues ayudar un poco pues, a los bares, esos que han tenido la deferencia de anunciarse en el libro, que contribuye a poder hacer esa edición. Pues Arganda siempre ha sido considerada una zona vinícola muy importante, y exportaba bastante zumos de vino. De hecho, si sois de por aquí, sabéis en Moratala, Pablo y la Liga Vinateros. Eso es porque eran del pasado vinateros que venían a comprar el vino de Arganda y pasaban por ahí para ir a Madrid y demás. Y tenía entonces incluso que llegaba, porque el vino de Arganda era muy fatigado, se consumía mucho por el norte, por Bilbao, y me dicen, pero es que era tan bueno, no. Es que entonces cuando iban por los carros, para pasar la sierra, no como ahora, con los tanques que llevan y como va el vino, iban con carros, con tinajas, y al pasar la sierra se decía entonces que el vino se volvía. O sea, quiere decirse que cuando pasaba la sierra ya no era, se sabía agua, y el Arganda era el único que aguantaba eso. Eso es muy curioso, no se volvía de agua. Y eso se echaba en Arganda porque hoy día no tenemos viñas. Hay buen vino, pero bueno, ya se sabe cómo se sabe, ahora no compran. Luego en otro sitio hay 4 viñas nada más. Y en Arganda 6 o 7 años. Yo por lo menos he 8 de menos. ¿Y algún acontecimiento importante que hayas vivido tú aquí en Arganda, ya sea local o nacional? Ha habido varios. Por ejemplo, por poner un ejemplo solamente, cuando se trajo el agua ya del canal de San Sebastián a lo que era el pueblo, porque antes nos manteníamos de las fuentes que salen aquí, ¿no? Y creo que eso es un acontecimiento bastante importante. De lo que yo he vivido, a mí es uno de los que más me marcaron en ese sentido, que era abrir Arganda a la modernidad, por decirlo así. Igual que cuando se trajo el metro, aunque todos teníamos miedo porque decíamos que cuando pasasen por el Ponte Arganda por encima de
del Jarama se podía hundir, que mientras que eso no tuviese 2 o 3 años no se queriese ningún tren a ver quién montaba por el tronco. Pero yo creo que eso sí ha sido muy importante, acercar Arganda a Madrid y dar las gracias a que es este Jarama, que se ha cortado un poco la expansión que venía desde Madrid, que se tragó Rivas, y Arganda lo frenó directamente, el llegar hasta Arganda lo frenó el río. Si no, pues sería otra ciudad, aunque es verdad que hay mucha gente que vive, que habita, pero que no saben ni qué es, bueno, siguen trabajando en Madrid o lo que sea, pero las circunstancias económicas, no sé, que se han venido. Hace la pena. Arganda siempre ha sido un pueblo acogedor, ha sido un pueblo acogedor, y debemos seguir siendo en eso. Y hay que pedir a tú que quiera Arganda, que quiera que no, ni son bárbaros, o somos bárbaros, ni tampoco somos no va más. Hay que querer mucho a su pueblo y luchar por que sigan esas tradiciones. Y yo es que, ya digo, en el tema que me muevo en esta semana, por ahí, yo ver esa unión, esa hermandad que hay, esa forma de disfrutar las fiestas, esos 15 días, que cuando se convierte en festivo todo, para mí es maravilloso. Que luego tenemos el resto del año con muchos sinsabores y para tirarnos políticamente los trastos uno al otro de cabeza, pero una de las cosas que se consiguió cuando se crea la Feria de Novilladas es que los grupos políticos en esas fechas se agrupasen, fuesen Arganda, no hubiese otro grupo, mandase quien mandase. Y hasta ahora lo vamos consiguiendo ahí, pero se va consiguiendo. Porque luego tenemos el resto del año, tenemos 350 días para pegarnos y matarnos, pero por lo menos esos 10-15 días convivir todos. He intentado ser buena gente y que lo que he estado siempre representando, por bien por la peña, bien por manera de ser donde he estado, siempre he representado, decir, a lo mejor me vais a decir que soy un pesado, pero yo siempre he querido que sea bien de Arganda. Y con decir, contribuyó a que se siga hablando de Arganda, me gozo. Ya que voy a pedir que lo que me quede de vida siga estando aquí, sin complicaciones y llevándome bien con todo el mundo. Eso no te creas que es fácil, no te creas que es fácil. Yo procuro llevarme bien con cualquier persona. Creo que eso enriquece.